Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar del proceso constitucional de Chile. Como ustedes saben, ya la Convención Constitucional acabó su trabajo, entregó el texto final y ahora pues Chile ya está inmerso en muchísimas discusiones y debates públicos sobre el contenido del texto, y también se está preparando porque tiene que haber un plebiscito en septiembre mediante el cual los chilenos van a decidir si aprueban el nuevo texto o lo rechazan. Así que para entender mejor lo que está pasando desde Santiago de Chile, ya me acompaña Luis Alfonso Herrera. Él es profesor de Derecho Administrativo y Constitucional en la Universidad Autónoma de Chile y candidato a doctor en la Universidad de los Andes. Y también desde Chile me acompaña Ricardo Hernández. Él es director del equipo constitucional del Instituto Res Publica. A ambos, bienvenidos a Razón de Estado. Y entro directamente contigo, Ricardo, para entender un poco lo que, digamos, entregó la convención. Se hablaba al principio, ¿no?, de una casa de todos, ¿no?, de un texto en el que todos los chilenos se sentían incluidos y esa era un poco la utopía que se planteaba al principio. Yo viendo el texto, Ricardo, me parece que es un texto escoradísimo a la izquierda, es prácticamente una lista de buenos deseos, un texto, vamos, muy extenso, de 388 artículos. Yo sé que la pregunta es un poco obvia, Ricardo, pero ¿es la casa de todos? Sí, bueno, esa fue la aspiración donde casi un 80% de los chilenos quiso tener una nueva constitución hace más de un año atrás, cuando votaron por este proceso. Pero ya en los primeros días de la convención, a los primeros meses, se constató que los grupos que tenían mayoría dentro de la convención, y sobre todo en el primer trabajo de comisiones, la convención trabajó en pequeñas comisiones y después se votaba en el pleno. La verdad que las mayorías dentro de las comisiones eran mayorías bastante radicales. La verdad que la discusión estaba entre una centroizquierda y una izquierda muy radical. Ese fue el tono de la discusión que se empezó a dar desde dentro, y la verdad que la discusión se concentró en los últimos meses de la convención. Por lo tanto, ya el trabajo, el texto definitivo, solo lo pudimos conocer ya en los últimos meses, diría yo, los últimos 2 meses atrás, y ya definitivamente la ciudadanía tiene el texto hace unas 3 semanas atrás, que ya tenemos el texto definitivo, ya que se va a plebiscitar el 4 de septiembre próximo. Ya 39 días quedan para ese plebiscito donde los chilenos van a tener que votar. Y la verdad que Casa de Todos, la verdad que hay un consenso general en que, y las encuestas así lo dicen, en que hay una polarización de las posiciones. O sea, prácticamente todas las encuestas marcan que entre un 40, 45, o sea, si gana una de las opciones va a ser por muy pocos puntos. Por lo tanto, la verdad que Casa de Todos fue un concepto que se diluyó muy rápido. Claro, Luis Alfonso, me gustaría ir contigo porque además, Luis Alfonso, tú eres venezolano, eres un experto en derecho constitucional, conoces también muy bien la experiencia de lo que fue ese experimento constitucional en Venezuela. ¿Cómo viste tú este proceso en Chile? Sí, bueno, muy en línea en lo que acabamos de escuchar, yo diría que se puso a prueba la posibilidad de que en una sociedad democrática, abierta, como es la chilena, se pudieran lograr consensos importantes en torno a temas claves que la ciudadanía efectivamente está demandando en términos de cambio de su actual texto constitucional, en áreas como seguridad social, en áreas como salud, educación, de pronto lo que son los mecanismos de fiscalización en determinadas áreas de la economía, vinculadas con derechos sociales, el reconocimiento de derechos sociales, también lo que es la mayor visibilidad y reconocimiento de derechos de las personas pertenecientes a los llamados pueblos originarios, en fin. Había una serie de temas muy, muy concretos que era la expectativa que tenían las personas que se generaran estos consensos. Pero como bien lo señalaba Ricardo, lamentablemente lo que hubo fue de entrada una polarización, y es porque tristemente uno ve, al menos en Hispanoamérica, que los procesos constituyentes se asumen o se asimilan como procesos revolucionarios, radicales. Quizás un poco el ejemplo, la excepción a esta regla fue el caso colombiano, un poco digo. Claro. Pero se toman como la vía para hacer caída y mesa limpia a partir de una hoja en blanco, aun cuando ese no sea el sentir de la mayoría del país. Pero luego, claro, cuando se coloca un poco la discusión en torno a si aprobar o no aprobar, entonces se acude más bien a mecanismos efectistas
como, bueno, si no apruebas, entonces estás a favor de la constitución de la dictadura, cosa que a mi entender es una falacia, porque la constitución que actualmente rige en Chile no es la constitución del 80 en puridad de términos, es una constitución, un texto que ha sido reformado muchísimo, pero que además, como se ha demostrado en investigaciones académicas, recoge contenidos que vienen desde las constituciones chilenas del siglo XIX. Pero al margen de eso, el punto es que el resultado es un resultado que podríamos calificar también en línea con lo que decía Ricardo, de barroco, excesivamente retórico, con una cantidad de derechos exóticos, que ahora puedo comentar también, pero sobre todo con preocupación central, y con esto termino esta intervención inicial, me parece para la ciudadanía, que es en qué medida se garantiza, por un lado, la unidad de la nación, dado que se declara que Chile pasa a ser plurinacional. Eso es distinto a decir que hay pluralismo cultural. Y en segundo lugar, porque el sistema de gobierno, es decir, la estructura del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, cambia radicalmente, y la pregunta es de si a partir de lo que se está proponiendo puede haber gobernabilidad y gobernanza en el país si es que este texto se aprueba. Claro, y a eso me gustaría entrar ahora, porque vamos a ver, todo el mundo pues puede leer ese extenso catálogo de derechos exóticos, como me gusta ese término que utilizas, Luis Alfonso, pero me parece que la parte, digamos, de la estructura, de la organización política del Estado, me parece que es la parte más preocupante. No digo que lo otro no tenga también una importancia y haya que debatirlo, pero es decir, Ricardo, ya lo mencionaba Luis Alfonso, se establece un Estado plurinacional. Se habló de un mecanismo, o se establece más bien un mecanismo de descentralización un poco extraño. Se quita el Senado, pero se crean congresos regionales. Me da la sensación, Ricardo, no sé si compartes la tesis, de que es un sistema ingobernable el que se está planteando en esta Constitución. ¿Cómo lo leen ustedes? Sí, claro, no hay duda que en la Constitución tenemos estos dos pilares que son el diseño político, el diseño institucional y los derechos fundamentales. La verdad que en la calle la gente está mucho más interesada en cómo quedaron los derechos, los famosos derechos sociales, los derechos que se van consagrando, pero la mayoría de las ex autoridades o los académicos han puesto el ojo en el diseño institucional y han visto ahí que hay graves falencias que hacen inviable luego la protección a los derechos fundamentales. Y en eso nombraste uno muy importante, que es la eliminación del Senado. La verdad que Chile siempre ha tenido, desde sus 200 años de historia, un Senado con unas características bastante contracíclicas. Tiene características, los senadores son gente mayor, con mayor experiencia en edad. Actualmente eso se borra y tenían una duración de 8 años. Miraban a 2 gobiernos hacia adelante. Bueno, esas figuras se pierden, se reemplaza por una Cámara de las Regiones, pero que no alcanza a la altura de un Senado, no tiene ni las atribuciones ni estas características propias que tenía el Senado de Chile, que lo hacía un gran contrapeso a un gobierno de turno que pueda legítimamente ser electo en algún momento determinado. Y por otro lado, los expertos han determinado que la otra gran falencia es el debilitamiento de la independencia del Poder Judicial. La forma de nombrar los jueces, evaluarlos y removerlos va a estar a cargo de un consejo que ha sido duramente criticado porque ni siquiera la mitad de sus miembros son de la judicatura, son jueces, sino que son otros miembros, incluso escaños reservados de pueblos indígenas en este organismo que se supone que era un organismo técnico, profesional, encargado de nombrar jueces. Bueno, va a haber hay una tensión muy importante respecto a ese organismo y es lo donde uno está más preocupado respecto a la pérdida de 2 grandes contrapesos a los gobiernos en general. Y yo quiero ir con Luis Alfonso al punto que mencionaste antes, ¿no? La plurinacionalidad. Yo sé que este es un concepto que en la arena política es muy seductor, ¿no? O sea, la gente dice, bueno, la plurinacionalidad, hay pueblos originarios y tal, pero a veces, Luis Alfonso, no hay un entendimiento claro de lo que significa en la práctica esa plurinacionalidad. Se está planteando, además, pluralismo jurídico a unos niveles que yo particularmente no he visto en otros países. ¿Cómo entender o qué consecuencias tiene esta visión en términos prácticos, Luis Alfonso? Sí, bueno, sienta las bases perfectamente a mi entender para que en cualquier momento, no solamente dentro de Chile, sino también respecto de territorios fuera del chileno, se puedan activar procesos de autodeterminación o invocar procesos de autodeterminación. Y con esto no soy sensacionalista, es que justamente porque surgen en el pensamiento político moderno nociones como la de nación.
Bueno, justamente para reclamar autonomía de gobierno, autonomía de gestión, autonomía política en sentido amplio. Otra cosa es decir que hay pluralismo cultural. Bueno, allí entonces lo que hay son diversas tradiciones conviviendo, comunidades que pueden tener distintas manifestaciones desde el punto de vista de su historia, de sus creencias, conviviendo bajo una nación y un Estado comunes, que en este caso debería ser la nacionalidad chilena. Entonces, a mi entender, la adopción del término plurinacional en lugar de pluricultural no es ingenua ni es casual, y en todo caso va a dar, en el mejor de los escenarios, a una cantidad de tensiones, como bien señala Ricardo, desde el punto de vista de las fuentes jurídicas, desde el punto de vista de las instancias de juzgamiento, desde el punto de vista de los mecanismos de gobierno. Allí hay un problema muy grave y que, repito, conecta la situación interna chilena con la de Argentina y probablemente con la de otros países limítrofes. Pero también decía el tema de los derechos, porque allí los abogados, por cierto, tenemos una enorme responsabilidad porque estamos ya mal acostumbrando abiertamente a las personas a calificar cualquier necesidad como derecho subjetivo o cualquier aspiración, con lo cual también la idea moderna de derecho subjetivo, bueno, está absolutamente devaluada y precarizada. Pero, por ejemplo, se habla de derecho a la igualdad sustantiva, a la muerte digna, al cuidado, a la neurodiversidad, derechos subjetivos de la naturaleza, derecho a la ciudad, a la huelga sin restricciones, aunque sea en el sector público, a la vivienda digna y adecuada, que ahí sí se la copiaron de la Constitución de Chávez, a interrumpir el embarazo. En fin, una serie de contenidos que, si bien desde el punto de vista práctico uno puede entender que hayan obligaciones de los estados en esas materias y hayan temas que discutir, por ejemplo, respecto de la interrupción del embarazo, no es la fórmula de derechos subjetivos ni el texto constitucional la instancia adecuada para abordar esas temáticas. Más bien deberían ser muchas de estas discusiones de política pública a nivel democrático. En cambio, derechos clásicos como la libertad económica, la propiedad privada y el debido proceso se afectan gravemente, se precarizan. Entonces ahí hay un desbalance que, repito, los temas importantes realmente, salud, educación, supervisión de servicios públicos o de régimen de pensiones, bueno, quedarán un poco al lado para darle preferencia a estos contenidos claramente vinculados con ideologías que tuvieron control dentro del proceso de la convención. Claramente y completamente de acuerdo. Además, hay muchísimos cuestionamientos, por ejemplo, con la regla de expropiación, ¿no? Que se prescinde del término expropiación a precio de mercado, se habla de expropiación justa, se habla de darle el monopolio a los sindicatos para representar a los trabajadores, se habla también de dar participación a los sindicatos en decisiones empresariales. O sea, yo creo que, como bien enumerabas, Luis Alfonso, hay temas muy, muy complejos. Y voy a pasar a las perspectivas porque nos queda muy poco tiempo. Ricardo, tú mencionaste al principio los números. La última encuesta CADEM nos dice que el 55% está por el rechazo, el 45% por el apruebo. Es una distancia grande, yo creo que hay una tendencia clara. Pero además dice el 58% de los encuestados que la Constitución nueva les genera temor. ¿Sí? Es decir, ¿qué va a pasar, Ricardo, si en el plebiscito gana el rechazo? ¿Cómo se va a ver ese día después del rechazo? ¿Qué tiene que hacer la clase política chilena? ¿Debe dejarlo como está? ¿Debe, no sé, pensar en alguna fórmula de mejora? ¿Cómo se vería una victoria al rechazo que, como digo, creo que será lo que pasará en septiembre? Sí, hay dos elementos importantes a considerar. Uno, que se ha constatado que las encuestas, el destino del rechazo del apruebo está muy ligado a la aprobación o rechazo del gobierno. Cuando el gobierno sube el apruebo. Por lo tanto, hay una ligazón extrema ahí entre los dos destinos, entre el gobierno y el resultado de este proceso. Y por otro lado, se ha visto que la discusión se ha dado en cuanto al texto, al chileno le gusta o no el texto, versus la discusión que se está dando hoy, qué va a pasar en el escenario de que gane una u otra opción. En esos dos escenarios ya se están preparando. Por ejemplo, el gobierno ya está empezando a preparar ahí paquetes de reformas, se han empezado a comentar, por lo menos por las autoridades, respecto a las futuras reformas que se harían de aprobarse el texto. Y por otro lado, las autoridades que han tomado por la opción rechazo han, por ejemplo, propuesto en el Senado actual bajar los quórum de la actual Constitución de manera de hacer mucho más fácil de ganar el rechazo las reformas que sean necesarias y que la ciudadanía detectó que eran necesarias al texto actual vigente que es el que quedaría si gana la opción rechazo. Luis Alfonso, ¿cómo ves tú esto? Yo veo que también en la misma encuesta solo el 21% de los chilenos dice que rechaza para que se quede el mismo texto. Es decir, todavía hay
Hay un número amplio que o quiere cambios al texto propuesto o quiere otro texto. ¿Cómo entender, como digo, si ganara el rechazo los días siguientes a ese evento? Sí, bueno, sin dar nada por descontado, porque como bien señala Ricardo, esto es bastante movible, ¿no? De un momento a otro. No olvidemos que en la campaña presidencial el resultado final se resolvió en la segunda vuelta, ¿no? Y hubo un cambio allí importante de posición, aparentemente en muchos votantes. Entonces, digamos, en cualquiera de los dos casos, también como apuntaba muy bien Ricardo, pareciera que en general sí hay una demanda de cambio y sí sería importante, en especial si es que la opción de rechazo gana en septiembre, que sobre todo a nivel de Congreso de la República no haya una interpretación equivocada de ese resultado. Es decir, vamos a quedarnos con el texto actual. Yo en lo personal podría decir muchas razones o entregar muchas razones de por qué considero que es un buen texto en el contexto latinoamericano. Pero la ciudadanía chilena ya ha sido muy clara en cuanto a la necesidad de ciertos cambios. Así que esta ruta que se ha ido planteando a través del Congreso de la República, eso implica reducir costos para lograr ese cambio, no crear una nueva convención u otra vía similar, adoptar esos cambios respecto de las mayorías necesarias para aprobar las reformas y avanzar en reformas puntuales a este texto. Creo que con eso, me atrevo a decir, Chile estaría dando un ejemplo regional y mundial de madurez política, es decir, de lograr los cambios que la ciudadanía quiere, pero con un sentido de prudencia, de racionalidad y de responsabilidad, justamente para avanzar hacia las soluciones y no quedarse empantanados y entrampados en una serie de problemas ideológicos y discursivos que no resuelven, sino que añaden nuevos problemas. Pues la verdad que no puedo estar más de acuerdo con ustedes. Definitivamente, en mi opinión, aprobar este texto sería complicado para Chile, un desastre. Creo que es un texto muy disfuncional, pero los chilenos hablarán en el plebiscito en septiembre. Muchísimas gracias, Luis Alfonso Herrera y Ricardo Hernández desde Chile, por ayudarnos a entender mejor lo que está pasando. Estaremos pendientes de lo que pase en las próximas semanas y también gracias a ustedes por la sintonía. Esto fue el debate en Razón de Estado.